Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel. Bonjour, mesdames et messieurs, comment ça va, mon amour? Comment... très bien. Ça va très bien. Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Très bien. Cairo? Ça va. Ah, oui, les bananas salées. Oui, No, hoy nos arreglamos sin vos. elle va bien Eso ya lo sé. Comment ça va? Ça va bien? Ça va Écoute, bien, bien. on va travailler un petit peu aujourd'hui. Sí, él dice que está lindo el día, que hace calor, pero un poco de humedad Bueno, también, ¿eh? un poquito de humedad. Ahí está. ¿Qué vamos a cocinar, Lorraine? Mira, acá vamos a hacer un tomate relleno Ah, qué rico el tomate. con huevo Relleno. revuelto. Sí, Pero el huevo revuelto, como se tiene que hacer al baño María. al baño de María. Y sabe, no, el baño de María, no, al baño María. Al baño María. No, porque por el idioma, porque Ah. se me pega. 10 días en Francia y no puedo dejar de hablar en francés. A ver, c'est très bien. Un poquito de pimienta. Ahí va. Dice que vacillamos el tomate, Oui, un poquito de sal. sal. ¿verdad? Y acá tengo un aceite de oliva con albahaca de la huerta. Es Porque al- no sabes que tengo una huertita ahora. Ah, tiene hueca. Acá, sí, Y albahaca. Albahaca, de la huerta. cibulet, tomillo. Qué bárbaro, qué Romeo. bárbaro. Es- Mamá. Bueno, al horno. Ay, soy una ternero. Mamá. ¿Esto va al Esto- horno? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo? 6, 7 minutos. 7 minutos. Ahí está. Voilà. Bien. Ahora vamos. Ay, soy tan francesa. Sí, ya veo, sí. Sí. Soy de París, Qué París. suerte que se pensé que es francesa. Yo me crié Los huevos. de la Francia, de París, de Nuevo París. Ah, Nuevo París, ¿viste? Nuevo París. ¿Conoces, no? Acá, Carlos de la Vega y Turubí, la esquina clásica de Nuevo París. Puedo- Ah, se continúe, ¿no? continúe. pregunto. Sí, oui. Acá nosotros tenemos 3 huevos que rompemos así, Ah. sin un poquito de sal, siempre, Sí. un poquito de pimienta, muy poco sal. ¿Ah? Poco No. sal, poco Sí, sí, sal. pero algo se necesita Algo para así, levantar para un romper poquito. los huevos. Y sí, los rompió. Voilà. Ahí está. Acá tenemos, mira, yo tengo Yo voy poniendo el acá. baño María con un poquito de manteca que ya había puesto, un poquito de cebolla bien picada. Bien. Voilà. Ah. Y se va a cocinar con el calor del vapor. Del vapor. Porque si vos lo haces en una sartén, la sartén se calienta demasiado y el huevo se cocina y se seca, que acá va a ser mucho más suntuoso. Mirá vos, suntuoso. Y acá, Suntuoso. Ahí va, ahí mete el huevo. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Todo esto dónde lo aprendió, Lorraine, usted? y, En la vida. trabajando. Trabajando. Sí. Allá en París. No, en la Rue Broche, la Rue Droit. empecé a trabajar en el campo, en una ciudad chiquita de Ah, Francia, qué al lado de La Rochelle. Ah, Y acá ves, siempre revolves. sí. No tenés que batirlo, lo revolves. No solo. Mira. Ah. Ah, mon amour. Se ve bien cómo se... Y, Ah. C'est très joli. y c'est très bon. Oui. No sé qué quiere decir, pero que era bonito. Que está muy bueno. Ah, está muy bueno, sí. No. Ah, ya mi curso de francés va. Ah, sí. Y acá, Va, ¿viste va. cómo se cocina? ¿Cómo se cocina? Viola, está prestando atención, ¿no? Se cocina riquísimo. Ya está. Son Ahí está, ahí lo estamos viendo. 2 minutos. Tomate relleno con huevo revuelto. C'est très bien, ¿eh? Y para terminar, le agregas una gotita de crema. Ah, Que acá se me... ¿para cuántos tomates da eso? Eso da para 2 tomates. No, en general se pone... No, nomás. Por una porción son 3 huevos por persona. Bueno, sí. Voilà. Superdotado. Ah, qué bárbaro. Mira.
qué genial, qué bárbaro. Estas cosas de Europa son maravillosas. Estoy No más son de flaca, Europa. ¿verdad? Ay, hoy me voy a cortar el pelo. Me voy a cortar el pelo hoy. Pourquoi? Quiero ser como a Lely. Proba. Ah, oui, oui. C'est très bien. Oui. Sí, sale. Ah, Y ahora vamos a ver Sublimé. los tomates. sublimé. Sublimé. Está buenazo. No, no, perdón. Sublimé, sublimé. Voilà, acá tenemos los tomates. Ah, con humor. Qué bárbaro, ¿eh? Voilà. Acá. Entonces vamos a armar el plato. El plato. Me estoy quemando. Acá. Pero más fácil es el tenedor. Creo acá tiene un tomato. 5 minutos, más o menos. ¿Vio qué rápido que es esto? Sí. Y bárbaro. ¿Vos querés probar el plato? Otro que se agrandó un poquito. ¿Apago esto, Loren? Apaga. ¿O hago un bao? No, apaga, apaga. Apago. Mira. Ahí está. ¡Qué Eso. maravilla! No, no se terminó. Maravillé. Merci. ¿Quién fue? Ah, moi, je sais pas. Un compañero. No sé si hablo bien castellano, pero vos de francés hablas Ah. très mal, hein. Disculpame. Ah, il commence Non, non. à se faire tard. Je suis obligé d'observer les règlements plus que les autres. Les mères, ils savent, mon ami, c'est mon ami. Et je ne sais pourquoi. Et je ne sais pourquoi. Et je ne sais pourquoi. Es lo único que sé decir. No lloré, no lloré. No, sí, es triste, es triste. Es triste. Oh, es muy triste. Lo Víctor, ¿vos sabés algo en francés? Ah, ¿y sabés cantar en francés? Acá le vamos a agregar un poquito de verde. Ese no de... Ah, Voilà. aceite de oliva. Oliva. Muy bien. Bien, Perdí. Voilà. mira qué bárbaro. Ah, École quoi. volvemos. La 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 la. Tenemos, la, le agregamos un poquito de perejil bien picado, fresquito, y ahí, Allá en Francia cocinamos así. ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? Estoy buscando las herramientas. Las herramientas están por ahí. Perfecto. Ay, se me fue el idioma. Se te fue, Se bueno. me va el idioma, ¿vos sabés? ¿Vos sabés que se me va? Yo sé una cosa. Es que vas y es venís muy, que da porque miedo. soy autóctona. acá tenemos el platito terminado. Mira eso. Parece, mira, parece una sonrisa. ¿Sabe cuánto llevó? No, 6 minutos. bueno, ¿quieres seguir a hacer algo? ¡Qué bárbaro! Impecable, ¿eh? Impecable. Ah, impecable, está bien. Impecable. ¿Tenemos receta? Tenemos la receta. La voy a leer. Bueno, Anda. ¿la lees? En español, ¿eh? No me Tomate- tenés confianza a mí, te la vas a leer vos. Tomate relleno de huevo revuelto. Ingredientes: 3 huevos, 2 tomates, 2 cucharadas de crema de leche, una cucharada tipo de café de cebolla picada, una nuez de manteca, lechuga, perejil picado, aceite de oliva, sal, y en 6 minutos está pronto este plato que tienen aquí. Mira qué pinta, ¿no? Pablo, Qué espectacular. Dice que lo importante de la comida ¿Cómo no, se no la es solamente quiere? la comida, es la presentación. Presentación. Dice cómo A ver. dice cómo te da ganas de comerlo, los Exacto. colores. Sí. Y me gusta el contraste del perejil, que es más oscuro, con la lechuga, que es más clarita, queda lindo. Está muy lindo, la Le verdad. color, c'est très joli. C'est très beau, Ah, hein? c'est Ah. très magnifique, le color. Ça Les roule ma couleurs. poule. Vos sos de Sarandí grande. No sé, ay, yo sé, me lo recuerde. ¿Y por qué me que tiene que tan traer mal la la colección pasaste, de Sarandí acá? grande. Y bueno, pero 10 tuve, días estuviste en cuarentena metida dentro de un tuve apartamento. 10 días para en cuarentena. 10 días encerrada estuviste. Ah, pero viendo televisión francesa me Ah, quedó para siempre. Pero avisa, Ahí avisa la aprendió, diferencia. sí. ahí Me aprendió. quedó. Y no tenía ni balcón, tenía. Nada, todo el día Oye, viendo la tele. Muchas gracias, Juan. Ah, Un aplauso para Loren, por favor. aplauso, Loren. Nos vamos con Trini.